El día de hoy vamos a ver lo que es reducción de orden. Vamos a empezar a resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden, pero vamos a hacer lo que es una reducción de orden. En pocas palabras, llevar esta ecuación diferencial de segundo orden a una de primer orden, ¿verdad? Es reducción de orden. ¿Y cómo va a pasar eso? Bueno, tenemos la ecuación diferencial y como es de segundo orden, ya sabemos que tiene dos soluciones linealmente independientes. De esa ecuación diferencial nosotros vamos a conocer lo que es una de ellas, que vamos, esta y1 es solución de esta ecuación diferencial, entonces nosotros vamos a encontrar lo que es la segunda. Eh, para eso vamos a hacer lo que es reducción de orden, para encontrar una segunda solución de la ecuación diferencial ya conociendo la otra. O sea, a partir de la que conocemos encontramos la segunda. Entonces ahí tenemos la ecuación diferencial. Entonces vamos a aplicar lo que es el método de reducción de orden. Como nosotros ya conocemos que y1 es solución de la ecuación diferencial, entonces vamos a encontrar lo que es una otra solución y linealmente independiente. Si se recuerdan, yo les mencionaba que dos soluciones, bueno, suponiendo que y es la segunda solución, estamos suponiendo que y es la segunda solución, entonces y entre y1 necesitamos que sean linealmente independientes, ¿verdad? O sea, vamos a decir que va a dar una función dependiente de x, una función u dependiente de x, ¿verdad? O sea, aquí estamos diciendo que estas funciones son y y1 son linealmente independientes. Así como lo mencionaba en la teoría anterior, que para que dos funciones eran, si queríamos saber que dos funciones eran linealmente independientes, lo único que teníamos que hacer era el cociente entre ellas y que me diera lo que era una función dependiente de x, y con eso decíamos que era linealmente independiente. Si me daba una constante, entonces decíamos que era dependiente. Entonces aquí necesitamos que las dos soluciones, que, o sea, y y1, o sea, la que ya conocemos, sean linealmente independientes, entonces decimos que es igual a u. Entonces con esto decimos que y es igual a u por y1, ¿verdad? Pero ya conocemos cuánto vale y1, o sea que y por x por u, ¿verdad? Entonces aquí estamos diciendo que y es la segunda solución, ¿verdad? Entonces, como y se supone que es solución de esta ecuación diferencial, entonces debe de cumplirla. Entonces vamos a decir, calculamos la primera derivada, y', copiamos el primero y vamos al segundo, que haría x por u' más u. Y', calculamos la segunda derivada, x por u' más u' más u'. De este modo que y' es x por u' más 2u'. Ahora vamos a sustituir en la ecuación diferencial tanto y' como y', y lo que vale y. Entonces quedaría x cuadrado por x por u' más 2u' menos 4x, x por u' más u más 4 por y, que es x por u, igual a 0. Bueno, aquí quedaría x al cubo por u' más 2x cuadrado por u' menos 4x cuadrado por u' menos 4x por u más 4x por u igual a 0. Si ven, se me cancela este con este. Estos dos se pueden restar en el caso y quedaría x al cubo por u' menos 2x cuadrado por u' igual a 0. Como ven aquí, dirán ustedes, pero se supone que es reducción de orden, se debería de reducir el orden, o sea, de pasar de orden 2 a una de orden 1, y aquí no pasó eso, siempre queda de orden 2, solo que en otra variable la ecuación diferencial, van a decir. Bueno, aquí es donde viene la reducción de orden. Vamos a decir que B es igual a U'. Entonces, B', derivando a ambos lados, va a ser igual a UB'. Entonces, haciendo estas sustituciones, fíjense que queda X a la 3
por b', que uv' es b', menos 2x cuadrado por b igual a 0. Y aquí es donde se da la reducción de orden. O sea, con esta sustitución que hacemos aquí, es donde se da la reducción de orden. Pasamos una de orden 12 a una de orden 1. Y ya nosotros estas de orden 1 ya sabemos cómo resolverla. Dividiendo todo entre x a la 3, toda la ecuación diferencial, queda esto, b' menos 2 sobre x por b igual a 0. Y pregunta, ¿qué tipo de ecuación diferencial es esta? Una Lineal. lineal. Una lineal, exactamente. Es una lineal y esto ya sabemos cómo resolverla. Incluso, así como está, también pueden ser separables. Pero la vamos a resolver como una lineal. Recordándoles un poquito, siempre en la variable b sería la solución e a la integral de menos p de x por c más e a la integral de p de x d de x por el f de x, diferencial de x, ¿verdad? Aquí fíjense que el p de x sería menos 2 sobre x, ¿verdad? De modo que la integral de p de x sería igual a menos 2 sobre x, diferencial de x, y esto da menos 2 logaritmo. Menos 2 logaritmo natural de x. Bueno, más se va. Bueno, y eso es lo que nos importa. Entonces, sustituimos con la solución de la lineal va a ser e a la bueno, este menos con este menos va a dar 2 logaritmo de x por c más, y fíjense que el f de x vale 0, ¿verdad? Entonces, si el f de x vale 0, entonces se cancela toda esa integral y solo queda 0. De este modo, voy a quitar esto que parece menos. Queda que b solo sería c por e a la logaritmo de x al cuadrado. De este punto b es igual a x al cuadrado por c, o c por x al cuadrado. Nada más. Entonces ya tenemos cuánto vale b. Pero recordando que b dijimos que era u', entonces c queda igual a x al cuadrado, ¿verdad? Con esto nosotros podemos decir d de u sobre d de x igual a c por x al cuadrado. Y aquí queda que d de u sobre x por x al cuadrado d de x, o sea, separable la ecuación diferencial. Vamos a continuar aquí. Queda u igual c por x a la 3 sobre 3, ¿verdad? Más una constante le vamos a llamar c2. Entonces ahí ya tenemos u. Ya tenemos lo que vale u. Entonces recordemos, volvemos atrás. Recuerden quién era y. Y era igual a x por u. Entonces decimos y es igual a x por u. Entonces ya conocemos u. Quedaría otra cosa. C entre 3 le vamos a llamar que es una constante C1. Bien, entonces aquí tendríamos C1 y x por x a la 3 quedaría x a la 4 más x por C2 quedaría x por C2, ¿verdad? Entonces aquí prácticamente con esto lo que estamos encontrando es toda la solución general. Miren aquí con esta y. Estamos encontrando toda la solución general. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que toda la solución general? Porque aquí esta y se supone que y1. Entonces, ¿quién va a ser nuestro y2? Lo que vamos a encontrar. Y2 sería en este caso x a la 4. De modo que la segunda solución es x a la 4. Eso es lo que necesitamos. La segunda solución es x a la 4. Y se puede ver que tanto y2 como y1 son linealmente independientes entre las dos, ¿verdad? Hacen el cociente y va a dar x a la 3 entre las dos. Entonces,
con eso son linealmente independientes. Entonces ahí está lo que es el método de reducción de orden. Si ven, pasamos de una ecuación de segundo orden. Siempre hacemos esto, decimos que y es la segunda solución, pues la suponemos, y entonces hacemos el cociente entre ellas dos, suponiendo que son linealmente independientes. Entonces tenemos una función u que depende de x, por eso ponemos u', porque depende de x. Entonces sustituimos lo que vale y1 y empezamos a suponer que esa es solución, ¿verdad? Entonces debe de cumplir la ecuación diferencial. Y entonces calculamos las derivadas presentes, sustituimos en ecuación diferencial y llegamos siempre a una ecuación de segundo orden. Pero, o sea, nos va a cancelar algo y con eso nosotros vamos a hacer este cambio de variable. Vamos a decir que u' es una variable b y derivando a ambos lados vamos a tener b' igual a u' y entonces ahí es donde se produce lo que es la reducción de orden. Aquí es donde se produce más que todo la reducción de orden. En esto aquí. Y ya luego esto queda lo que es una ecuación lineal que ustedes ya saben cómo resolverlo, ¿verdad? Y a todo esto. Ya hicimos lo que es el método largo de cómo encontrar la segunda solución de una ecuación diferencial conociendo una de ellas, ¿verdad? Entonces, ya sabemos cómo. Ya hicimos el método largo. Hoy vamos a hacer lo que es ya aplicando esta fórmula. ¿Qué es lo que tiene de diferente esta fórmula o va a hacer esto con lo anterior? Bueno, que en esto nosotros no miramos nada de reducción de orden, porque aquí solo es aplicar esta fórmula. O sea, si miran esta fórmula solo es resolver una integral. No hay nada, no se mira nada de que pasó algo de reducir el orden de la ecuación diferencial. Entonces, necesitaba enseñarles lo anterior para que ustedes vieran que ahí se daba la reducción de orden, ¿verdad? Pero ya con esta fórmula no van a hacer nada más, ya es directamente. Antes de hacer el ejemplo que toca, aclaro una parte aquí que se ve bien tentador también, dependiendo del ejercicio. Por ejemplo, miran aquí y1 que está fuera del integral y aquí miran y1 sobre y1 al cuadrado, ¿verdad? Que está denominador. Entonces se ve bien tentador hacerle esto y decir que esto es igual a la integral nada más de a la menos integral de p de x sobre y1. Se ve bien tentador eso, ¿verdad? Y quizás la integral quede bien fácil o más bien quede más complicada. Entonces no vayan a hacer esto. No vayan a hacer eso porque el y1 ya está fuera del integral. Ajá. Aunque se mira ahí intentado cancelarlo, ya está fuera del integral. O sea, ya esto no es parte del integral, no se puede integrar porque es una función que depende de x, ¿verdad? No puedo introducirla dentro del integral porque ya eso no es parte del integrando, ¿verdad? Entonces no vayan a hacer eso de cancelar. Y se los digo porque no van a ser los primeros que lo hacen. Ya lo han hecho, entonces a veces la integral está un poquito complicada. Y dicen, pucha, y aquí estaba cómo hacerla, o cancelar nada más esto. Y ahí se les hizo más fácil la integral, entonces no pueden hacer eso. Bueno, ¿cuándo hay que usar esta fórmula o cómo hay que usarla? Para eso, para usar esta fórmula, la ecuación diferencial tiene que estar escrita en forma estándar. ¿Qué es en forma estándar? Bueno, a este punto ya deben de saber que es la variable, la derivada de mayor orden tiene que estar en coeficiente 1. Entonces, ya escrita en forma estándar, la ecuación diferencial, bueno, ya se pueden aplicar esta fórmula, ¿verdad? Conociendo y1, que se los van a dar siempre. Entonces, lo único que tienen que identificar es el p de x. Y como ven, el p de x va a ser el que acompaña a la y'. O sea, a la primera derivada. El q de x no lo necesitamos para eso. Como vieron en el ejercicio anterior, van a ver, volvemos aquí. Miren que el q de x era aquí, si lo escribo en forma estándar, iba a dar 4 sobre x al cuadrado. Miren que el q de x al final, que lo que acompaña se eliminó prácticamente. O sea, lo que quedó como u se eliminó. Entonces, por eso aquí no se usa el q de x. Aquí solo el p de x vamos a utilizar. Entonces, para aplicar esta fórmula, lo único que tienen que hacer es escribir la ecuación diferencial en forma estándar, identificar el p de x y ya aplican la fórmula. Y ya estuvo. Con eso encontrarán la segunda solución. Entonces, pasamos al ejemplo. Tenemos ahí la ecuación diferencial y nos dan una solución de ella, y1 igual a x a la menos un medio coseno de x. Entonces, nuestro objetivo aquí es encontrar
la segunda solución. Entonces tenemos ahí la ecuación diferencial que es x cuadrado por y' más x por y' más x cuadrado menos un cuarto por y igual a 0. Entonces, para poder aplicar la fórmula anterior, tiene que estar escrito en forma estándar la ecuación diferencial. Y me queda que es 1 sobre x más y' más x menos 1 sobre 4x quedaría cuadrado. Bueno, entonces no queda x aquí. Porque dividiendo entre x al cuadrado quedaría 1 menos esto. Por y igual a 0. Con esto identifican quién es el p de x, que sería 1 sobre x, ¿verdad? La integral de p de x, que siempre la ocupamos allá, es 1 sobre x, diferencial de x, igual al logaritmo natural de x, más la constante c, ¿verdad? Todo solo nos importa el logaritmo natural de x. Entonces la solución, la fórmula anterior me decía que era y2 por y1. Bueno, y2 es igual a y1, la integral de a la menos integral de p de x, diferencial de x, por y1 al cuadrado, diferencial de x. Vamos a ver, corroboremos bien. Sí, negativo aquí es la integral y todo eso. Entonces, y1 sería x a la menos un medio, el coseno de x, por la integral, e a la negativa logaritmo de x, quedaría x a la menos un medio, coseno de x al cuadrado de dx. X a la menos un medio, coseno de x. Este exponencial que queda x a la menos 1, ¿verdad? Y bien, aquí este x con este queda x a la menos 1 también. Coseno cuadrado de x, diferencial de x. Este x a la menos 1 se cancela. Y solo quedaría x a la menos un medio, coseno de x. Y aquí es donde les digo yo que, por ejemplo, miren, aquí miran tentador cancelar este coseno con este coseno cuadrado, que solo queda de coseno nada más, ¿verdad? Y entonces se puede cancelar, dicen ustedes. Entonces ahí el problema. Y 1 sobre coseno de secante, de modo que esto queda secante cuadrado de x. Y la integral de secante cuadrado es una integral directa y quedaría x a la menos un medio por el coseno de x. Y la integral de secante, que es tangente de x. Con esto, coseno por tangente, esto solo me queda x a la menos un medio por el seno de x. Y con esto tenemos la segunda solución, que sería x a la menos un medio por el seno de x, ¿verdad? Coseno por tangente, se cancela el coseno y solo queda el seno. Y ahí está. Como les dije, aquí no se ve nada de reducción de orden. Si yo les doy directamente la fórmula, ustedes dirán, ¿y por qué se llama reducción de orden si no vi que pasó nada de que reduje el orden de la ecuación diferencial ni nada por el estilo? Entonces, por eso siempre le muestro lo que es cómo hacer esto, ¿verdad? En la forma larga, este procedimiento de forma larga, miran dónde pasa la reducción de orden y cómo se encuentra el Y2. Pero si no quieren hacer lo que es el método largo, tienen aquí el método corto. Donde encuentran directamente lo que es el Y2, ¿verdad? Solo con resolver ese integral. El ejercicio anterior también lo pueden hacer con esta fórmula, no hay problema, ¿verdad? Tiene que darle.